Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para sumergirse en un nuevo vídeo lleno de chismecito, análisis y un poquito de drama, ¿por qué no? Hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar en la industria, un movimiento, una jugada, una decisión, llamémoslo como queramos, pero lo cierto es que Kerem ha dado un golpe sobre la mesa y Ande está en el centro de la diana. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido donde vamos a desentrañar todo lo que está pasando. Antes de que empecemos, como siempre, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias, análisis y chismes del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí, y me ayuda a seguir creando contenido que disfruten. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El título del vídeo de hoy es bastante llamativo, lo sé, Kerem humilla a Ande, su jugada impacta a la industria. Sé que la palabra humilla es fuerte y quizás algunos de ustedes están pensando que estoy exagerando, pero déjenme explicarles por qué elegí ese título y cómo llegamos a esta situación. Para entender completamente el impacto de esta jugada, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a los orígenes de la relación entre Kerem y Ande. Todos recordamos con un suspiro el fenómeno que fue Senkalkam, ¿verdad? La química innegable entre Eda y Serkan traspasaba la pantalla, y rápidamente se convirtió en un secreto a voces que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era mucho más que profesional. Los vimos enamorarse, reír, viajar juntos, vivíamos cada momento de su romance como si fuera nuestro propio cuento de hadas. Y como en todo cuento de hadas, también hubo un final. La relación terminó y aunque las razones nunca fueron del todo claras, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos de futuro y en sus visiones de la vida. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande continuó cosechando éxitos con nuevos proyectos televisivos y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía, e incluso de todo el mundo. Kerem, por su parte, también siguió trabajando arduamente, explorando nuevos roles y desafiándose a sí mismo como actor. Pero, y aquí viene el gran pero, siempre quedaba esa sombra, esa comparación constante con su pasado romance con Hande. Cada proyecto, cada entrevista, cada aparición pública eran inevitablemente analizadas bajo el prisma de su relación pasada. Era como si, independientemente de lo que hiciera, Kerem estuviera perpetuamente atado a ese capítulo de su vida. Los fans, los medios, la industria misma, parecían incapaces de verlo como algo más que el ex de Hande. Esta constante referencia, estoy segura, debe haber sido un peso enorme para él, una barrera que le impedía avanzar completamente. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Kerem, cansado de vivir a la sombra de su romance pasado, decidió tomar las riendas de su carrera y dar un golpe de timón inesperado. Anunció su participación en un nuevo proyecto, una serie de televisión que prometía ser un éxito rotundo. Hasta ahí, todo normal. Pero lo que realmente sorprendió a todo el mundo fue la elección de la protagonista femenina, ni más ni menos que Melisa Dongel. Para quienes no lo sepan, Melisa Dongel es una actriz turca que también formó parte del elenco de Senkalkam. Si bien no tenía una relación cercana con Hande durante el rodaje, sí se rumoreaba una cierta tensión entre ambas. ¿La razón? Según algunos medios, Melisa no veía con buenos ojos la actitud de Hande durante las grabaciones, y consideraba que no siempre era profesional. Estos rumores, aunque nunca confirmados, siempre sobrevolaron el ambiente. Se decía que Melisa, siendo una persona bastante directa y profesional, chocaba con la supuesta actitud diva que Hande a veces mostraba en el set. Estos son, por supuesto, rumores y especulaciones, pero lo cierto es que la elección de Melisa como coprotagonista de Kerem le añade una capa extra de complejidad a toda esta situación. Entonces, cuando se anunció que Kerem y Melisa serían los protagonistas de esta nueva serie, las alarmas saltaron. Muchos lo interpretaron como una clara indirecta hacia Hande, como una forma de Kerem de desmarcarse de su pasado y demostrar que podía tener química con otras actrices. Algunos incluso fueron más allá, afirmando que se trataba de una estrategia deliberada para dañar la imagen de Hande, utilizando a Melisa como una especie de arma secreta. Una teoría un poco conspirativa, lo admito, pero que no podemos descartar por completo.
En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing y las jugadas para generar polémica son el pan de cada día. Por supuesto, ni Kerem ni Melissa han confirmado estas teorías. De hecho, ambos han tratado de minimizar la controversia, asegurando que su relación es puramente profesional y que están muy emocionados de trabajar juntos en este nuevo proyecto. Sin embargo, la prensa y los fans no están dispuestos a dejar pasar la oportunidad de analizar cada detalle, cada gesto, cada comentario. Cada entrevista que conceden, cada foto que publican en sus redes sociales, es diseccionada hasta el más mínimo detalle en busca de pistas que confirmen o desmientan las teorías que circulan. Y es que la elección de Melissa como protagonista no solo ha generado controversia por la supuesta tensión con Ande, sino también por el tipo de personaje que interpretará Melissa en la serie. Se rumorea que su personaje será una mujer fuerte, independiente y ambiciosa, muy diferente a la imagen más dulce e inocente que Ande suele proyectar en sus papeles. Algunos ven en esto una forma de Kerem demostrar su evolución personal y profesional, alejándose del tipo de romance que compartió con Ande y explorando nuevas facetas en su carrera. Es como si Kerem estuviera diciendo, ya no soy el mismo hombre que se enamoró de Eda en Senkalkam. Ahora quiero explorar personajes más complejos y relaciones más maduras. ¿Pero por qué digo que esta jugada humilla a Ande? No es que Kerem esté insultándola directamente o haciendo comentarios despectivos sobre ella. La humillación radica en el impacto simbólico de su decisión. Al elegir a Melissa como protagonista, Kerem está enviando un mensaje claro, está dispuesto a romper con el pasado, a dejar atrás la sombra de su romance con Ande y a construir una nueva identidad profesional. Está demostrando que no necesita a Ande para tener éxito, y que puede encontrar química y conexión con otras actrices. Es como si Kerem estuviera rompiendo el molde que la industria y los fans habían creado para él. Además, al elegir a Melissa, Kerem está cuestionando implícitamente la imagen que Ande ha construido en la industria. Está mostrando que hay otros tipos de mujeres, otras formas de interpretar personajes femeninos, y que no es necesario encasillarse en un estereotipo para tener éxito. En este sentido, la jugada de Kerem es mucho más que una simple elección de reparto, es una declaración de intenciones, una forma de redefinir su imagen y de desafiar las expectativas de la industria. Es como si estuviera diciendo, Ande es una gran actriz, pero yo quiero trabajar con alguien que me ofrezca algo diferente, una perspectiva fresca y original. El impacto de esta jugada ya se está sintiendo en la industria. Los medios de comunicación están hablando constantemente de la nueva serie de Kerem y Melissa, y la expectación es máxima. Muchos se preguntan si la serie estará a la altura de las expectativas, y si la química entre Kerem y Melissa será tan fuerte como la que tenía con Ande. Otros simplemente están disfrutando del drama y esperando a ver qué sucederá a continuación. Las redes sociales, por supuesto, están que arden. Los fans de Kerem y Ande se han dividido en bandos, defendiendo a sus ídolos y criticando al otro. La polémica está servida. En cuanto a Ande, la actriz ha mantenido un perfil bajo desde que se anunció la nueva serie de Kerem y Melissa. No ha hecho comentarios públicos sobre el tema, y se ha enfocado en sus propios proyectos. Sin embargo, es evidente que la jugada de Kerem ha tenido un impacto en su imagen. Algunos fans la han criticado por no ser lo suficientemente versátil como actriz, y otros la han defendido, argumentando que cada uno es libre de elegir los proyectos que quiere hacer. También hay quienes especulan con que Ande se siente traicionada por Kerem, o que está celosa de Melissa. Pero todo esto son solo especulaciones, claro. Lo cierto es que Ande, como una profesional consumada, ha sabido mantener la compostura y no caer en la trampa de la polémica. En definitiva, la jugada de Kerem ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turco. Ha generado controversia, debate y mucha expectación. Y aunque no podemos saber con certeza cuál será el resultado final, lo que sí es seguro es que ha marcado un antes y un después en la carrera de Kerem Bürsin y quizás también en la de Hande Erçel. Esta jugada no solo afecta a sus carreras individuales, sino que también redefine las dinámicas de poder en la industria y cuestiona las expectativas que se tienen sobre las relaciones entre los actores. Es un movimiento arriesgado, sin duda, pero que podría catapultar a Kerem a un nuevo nivel de éxito. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Recapitulando un poco, hemos visto cómo la elección de Melissa Dongel como protagonista de la nueva serie de Kerem Bürsin ha generado una gran controversia en la industria del entretenimiento turco. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión, el impacto que ha tenido en la imagen de Hande Erçel,
y las consecuencias que podría tener en el futuro de sus carreras. Hemos explorado las teorías conspirativas, los rumores de tensión entre Andy y Melissa, y el simbolismo detrás de la elección de un personaje femenino tan diferente a los que Andy suele interpretar. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Me encantó compartir mis pensamientos con ustedes y, como siempre, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem humilló a Andy con esta jugada? ¿Piensan que se trata de una estrategia deliberada para dañar su imagen? ¿O simplemente es una coincidencia y no hay que darle tanta importancia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creen que la serie de Kerem y Melissa será un éxito? ¿Creen que Andy se verá afectada por esta situación? ¿Qué consejo le darían a Kerem y a Andy en este momento? Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que disfruten. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles los mejores chismes, análisis y dramas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.